Isha para que fuera peina, choina, ya ni piruji mañana envía pocos de Aragua, ñande programa gira máquina. Atoralo hermano fuera peisa, Roman que co imagina, me evo PM, pe abrazo rompe espalda, ya ni piruña de programa, que fuera baisa para que cuati, ya lleve puya sabuca y jambo viva ya huerera, pesa bella josuarera, allá, ya cuacua bella jabo, cocuatia ya ya puacue apóstol Pablo. Estaba Efesio Guacuera, bella, y que imagina Efesio capítulo 4, verso, y que mayajabo verso 10, y queda 11, be mañana putazo yajao. Maimiete, mina y narique cuera, edición número 133 de Cajatoralo, hermano cuera. Yajama eseina, pues vive, bebe, a pecha y pona itreilla y en manguecoy entero betea, cuaco tembia pobre y moinú. Peikumbucoben de Caricuemia, Bella Busacao, Hinacoben de servidor, Roe de Emilio Vázquez, congregación remanente de Israel, Taba, Fran, Itapúa, Paraguay, Viveo, Yapoa, Hinaco, programa, y Catujan, Maisha, Araja, Ara, Oyo y Quere, abrazado, Paya, Jajese, Añeño, Agua, Sube, Ñati, Poncho, Guasujera, Hinambora, y Ju, Guabeñeño, Amba, y Tentero, Areque, está lleno, Habéis belleza, yo pues que na vende pumburipo pegua, más 5959851629775, apella po, vendeñe ponando y cuera, Pellerure que la vende oración, ya yo fortaleceta, ya orata, yo favor, pellareco, ayuno, oración, vigilia, te di pona, vigilia, ya pues, impresionantes. Bueno, habéis. Ya saludaba, mira, ave y ñaneagirun Sergio David, pechave y familia cuera, entero vete a ven ahora, ñande aguille ahí chupeja, oya pojare ave pe tembia pojina ku te charanga muy, ya jupija más Facebook video, te imagina de atora, te imagina video Facebook ya jupija ve página a esa ya lo me están revisando mi misma YouTube maña y me pesa como se envía veí Messenger rupi vea veí y captura con ambas ella mozarambi a revisar con que ve email vea veí como es que hija tora para pijina y pon ahí te allí puro con tecnología y que tú ambas con ambas pon ahí ya una pensaña de la pesa fuera Fecha Gina, más 5959851629775 ella en línea, línea personal, Gina Lomita. Cato más bella por la vende ofrenda mía y bella pose mira, nacer no vende corazón, vende se da camí, fecha ya ese, venía putin ove Gina. El tema. Sí, ojendo, Lomita. Y claro, ponaje, y está claro entonces la edición de Efesios 4:9 del infierno, acerca del infierno, que no es como se creyó, según la explicación de la Torá en número 16, 30, 33. Peico edición número. Peico edición, ya por trata de jugar edición, sí, nada más. Un solo. Y ya podemos abrir un solo Elohim. A mañana hoy nada, ya está de archivo. 4:8 llevó cautivo a la cautividad. Sí, a 4:9:10. Descendió a la parte más baja de la tierra, era audio, cada día Torah. Edición número 132. Sí. Tal mitad. Y bueno, para ya aclarar ya las cosas ya. Ya la Torah y no oí. Bueno, sí o sí oí el Nuevo Testamento, o sea, Antiguo Pacto o Nuevo Pacto, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Bueno, Enrico hasta parece manejado, porque algunos iban
había sido nuevo pacto, las eran ahí, Nuevo Testamento. Peña como un disparate se de entonces la oíramos los 5 primeros libros, ve. Sí o sí la Nuevo Testamento, ve, o Nuevo Pacto, ve, topata o inte, o indicatui, o escuela, indicatui, o yo trabajo, o yo contrao, negatui. O peor pues allá la, sí, se van a hacer problemas, no hay, pues, se una, la, sí, o ini el Nuevo Testamento, ve, la palabra y los muertos están sufriendo en el infierno. Entonces, ahorita hay problema porque el número pendas y upelas y es una parte de la Biblia. Pero hoy ni la número peupecha, número 16, 30, 33 o cualquier parte de los 5 primeros libros en el Pentateuco o Torah, hoy día upeave, hoy no la Nuevo Testamento es indiscutible. Pero no diga tú, pues amigo, pues en ningún momento pues, diga tú una parte y una cosa a otro lado, otro llega lastimosamente upeape creencia está hoy que el Antiguo Testamento opotimas a la Nuevo Testamento y ande otro pama ñande haisa ñande ya pona pe Nuevo Testamento pe y pues jugar pama hoy y pues jugar pama algo mujer antes y vivo pero la enseñanza la doctrina viene a ser lo mismo. Claro, éramos Jeremías 31, 31, 33 de menos la nuevo pacto ve de la intención del Nuevo Testamento eso. Nuevo pacto y nada. A la pacto nuevo penera y mero, siempre la ley hoy vigente. Solamente que allí cuando hará más para la hoy día vigente jamás para lo que tu uma, porque Yahshua o por ejemplo sacrificio pues tu uma, porque Yahshua ya ponemos la sacrificio. A ver leyes fuera, ver pa igual su fuera, a ver maná, porque cuando la templo que ngana pesante ahí porque para Iguazú templo con anga o llorajano un 10 pues los sumos sacerdotes tienen mucho que ver con el templo. Si no hay templo está en cesación los sumos sacerdotes. Entonces para verle yo puto uy entonces te iba en hoy la ya estudiar algo cada día veí pues petorado algo es importante pues 5 primeros libros. Entonces en las 613 leyes de ella por paitana de año no para ni pete más veo para no ya pongo ahí porque diferentes clases pues en la ley. Si vos sos hombre va a echar donde ella pota la mandamiento cuñame guana. Por eso parece que alguna vez la discusión la hice y hereje porque sea eso de fuera la Yahshua Yahshua no cumplí país abuela 613 mandamientos porque o cumplí solamente la referente a lo corresponde a su pe como varón según la imposición se me dice hereje ese o la Biblia o cumplí paiteja güey entonces eso está o cumplí paiteta haciendo que por ejemplo y hacendado en donde coige está ganado mía penguarán hoy ley allá entonces las oye pues bueno hoy ahora cuál lepra hoy ley hoy ley que era para Iguazú penguarán sumo sacerdote penguarán levita penguarán en cuando ejercéis la y sacerdocio la templo ve entonces está ahí en ya pues a la P613 pero cuando se la aclaraba pues allá pues mo se ponen ducho pues pues ya poco ley cuando te veo responderse ahí güey pues ya más hereje pues entonces no entendéis pues ya están y no más hereje no entonces ya entender hay hoy ley que es solamente para la tierra de Israel por ejemplo Peñemitú cada 7 años solamente para Israel tenía tu entonces es importante ya yesar que hija ya por ambu ya averiguar más para la ley donde corresponde a como remanente de Israel o como injertado al pueblo de Israel por el sacrificio de Yahshua según Efesios 2, 12, 13 ñandego ciudadano israelita va a ley corresponde ñande mínimo están de en cuenta con los 10 mandamientos eso 20 versículo 3, 17 las festividades corresponden de ella celebrado mi año mañana ya se adecuó Levítico 23 leyes alimenticias dietéticas caruporán en esa injama pues no contamina
alimentos puros es una. Upea hoy Levítico capítulo 11. Ve. A pedir tú las leyes morales. Leyes morales. Va a se upea. Ani reconvivir de Siangandi, ani reconvivir de pariente, ni ani cuimba endi. Bueno, un miau invite vigente. Los 10 mandamientos. Eso 20, uno dice, vaya ya, los 10 mandamientos. Bueno, igual, un miau mis leyes. A mis leyes civiles, leyes sociales, esa vaya convivir, no ñon dive, pues no ñaño perjudicar, esa vaya resarcir yo yupe, esa haya ya pongo yo accidente, un miango invite vigente. Inclusive para la ley civil de cada nación, no ya puedo ver, inclusive usted ve cada nación no le copa ley na cuando te ponía vigente, amba y no cumplimos, ponía Torah y no hay mandamiento y Upe China de que cuera. Es importante con ambas es a mí o ya aclarar ya sí, sí, sí. No hay por nada, entonces hoy entender para la idea. Pembo one la mensaje se usa ahí, vea, ese ánimo que son la hoy no lo entendía a Pembo güey. Ya recibí ya leeta. Fue a con hacha con anga la mensaje con anga hacha PM. Entendible, muy bien explicado ya. No hubo una mala interpretación de número 16 vos llora 30 33 ya ve habla infierno ve hoy tira ela hoy hija hoy vivo allá entonces usted ya explica edición número 132 ve entendés y por nada vea edición número 133 pues eso era bueno lo mitad a ver 411 vio eso 411 más de llegueta Miami 132, sí, 411. Usted ve de escritura, ve, ya esa misma, ve de apóstol Pablo, 411, ve. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Este justamente, vea. Bárbaro la va y mi se te grupo ve y que va esa va a ser la naye con ambos esta sube escuela maestro para temas la ahí aprendí va a ser la que tambo es sube escuela y qué bárbaro hace que aprendí de ahí hace que ambos ese min de la verdad se ha topado con escritura porque se acuerdan constituidos y ministerialmente como maestros allá entonces era la ambos eteíta supercuera ya va la eteíta supercuera y mi ses amigo va bueno se ya pinte pues la seis cua mía como que me permitise allá pero bueno tengo aprendiz de siempre hija aprendiz a cual al menos añete maestro añete hoy cua pa tema no y entero va bueno importante tengo en mía y la ceja en mía al menos allí equivocar se corregí mía más y es importante haber pensado hoy el tema pues ya es a mí a mañana voy a otra Reina Valera a ver y 411 apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros bueno, ya esa vaina va la maestro de qué digo oponando a ver no especifica ahí en qué área exactamente qué es lo que enseñan va lo ahí trate con analizar qué es lo que a qué se dedicaba el apóstol Pablo a qué se dedicaba Pedro a qué se dedicaba Juan él lo escribía y él lo llamó de qué enseñaban en qué se fundamentan Ariel Pitazo, vaya Ario Ñembo, vaya Ario Ñemon Baretela y enseñanza cuera, la es mismo escuela. Torah, amigo. Entonces, pues cuando no especifica, veis, mandé que alguno preguntaba si en la BIN dice, especifica si de qué, maestro de qué es. Si es maestro de la palabra, maestro del evangelio, maestro de la Torah. Ya le damos de página. Pero no es contenido, y porque para ellos era normal que alguien sea maestro, si es maestro va a ser maestro de la Torá.
Dai por otra cosa no ñembo, pues no, a no ser que es maestro de algunas religiones que nada, no después nada que ver con la fe hebrea, pues no mismo, ay, pues ya pues te recuerdo. Ah, no que sabe ya le dan a mañana de ya por tener que adelanto y Efesios 4:11 la Virgen, maestro de qué iba hueve, no especifica no especifica pero ya después de memoria y cuando porque cuando no le cuyo otra cosa vea. En tema es la ia Biblia, vela aún en tiempo de Pablo, dejen duros y palabra de Elohim o palabra de Dios o maestro de la palabra o maestro o enseñó o mira aquí sí que hay cosas nuevas, hay cosas inventar, pues y yewi. Recuerdan no especificar porque obviamente que es la Torah, pues allá. Recuerdan va a ver de memoria igual que si cuando alguien dice maestro es maestro la Torah en Israel. No había otra cosa, pues allá. Entonces ya de más hubo el problema, a ver la maestro por acá, cosa hoy. Entonces pues venía caño y entonces acá preguntan, no especifica. Si es maestro del Evangelio, maestro de la Torá, maestro de la palabra de qué? Si es maestro de la palabra, no va a ser palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, usted dice Torá, mío. Torá dice, porque no hay por otro, pongo donde yo recopilando, hay por la pesa de ya de cojaisa con angala 66 libros juntos, versículo por versículo, capítulo, pues no. Ellos tenían la Torá, los 5 primeros libros, tal diccionario, fuera a la escrito profético. Mira, Torá y los profetas. Moisés y los profetas, wea. Moisés y los profetas. O la ley y los profetas. A Pepe ya es sacata más bien. Entonces, en ninguna versión específica, pues. A mañana mismo y nada, pero no hace falta porque ya explicaba meme vaya. O sea, ñandénica tú ya muy bebé, bueno, plana y completo y porque de ir y maestro de qué, obviamente que es de la Torah. Y había otra pregunta y si se puede comprobar si de qué exactamente maestro de qué eran, si existen escrituras que compruebe maestro de qué eran estos constituidos. ¿Existe, oímos? Claro que sí. Yahshua maestro de qué era. ¿De qué era Yeshua? Maestro. ¿Por qué le decían maestro? ¿Qué enseñaban Yeshua? Vamos a empezar por el maestro, ¿eh? Vamos a empezar por la cabeza. ¿Eh? ¿Eh? Él era maestro de Kung Fu. Él era maestro de teatro, natación. No. Torah, claro, era un maestro de la Torah, era también un maestro de la ley, será. Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos, y camarada, fuera la maestro, fuera no aceptáis, y el pueblo humilde le aceptó. Nicodemo creo que era uno de los que también cañijaba aceptar, Nicodemo era un maestro también. Juan capítulo 3, me dice a mi papá. Pues arecueo hojen nape, sí. Amba ere ere de ere no hojen nape de día pues. Mi otro hendu haisha supe, ere endo hoyo in pe henduina. Que lleve. Mi otro pues. O juzgata sube que tú acá yo casi itabe y que entonces pues arecueo amba y ya sube vendego es maestro eso, maestro eso. Amba ela ba aroñe y que bebé. De la Torah, del nuevo nacimiento, esa anapa pe amoya. Y le explicó la Torah cómo es el nuevo nacimiento según la Torah, según el mandamiento, según la ley de Yahweh, cómo es el nuevo nacimiento. Y tiene que ser del espíritu. Jamás oye eupeare. Más oye es que pondré un espíritu más yuripio oye Ezequiel, exactamente, un nuevo corazón, todo eso tiene que ver. Y bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de que sin que uno constituyó maestro de la Torá, por ejemplo, donde si era para la iglesia, si era para la congregación, obviamente tenía que ser maestro de la Torá.
Obviamente tenía que ser maestro de la Torah. Diga, tú y otra cosa, diga, tú y otra cosa. No había otra enseñanza. Porque el evangelio se basaba en la Torah. El evangelio de Yeshua orecó como base la Torah. Era la explicación correcta, justa de la Torah. Yeshua Yapugar. Por eso para ellos era buena noticia eso. Buena noticia. Evangelium. Buena noticia. Era como algo nuevo, como una nueva noticia para ellos, porque más vendo ella fue la Torah, la ley de Moisés, más vendo explicar y la Yeshua explica Haisha. Eu vou explicar a entender lo mitad oñe convertirse como año, yo oñe convertí. Pues cuando coya nunca la mi año matar a mi fariseo, mi hombo es jamás ven, todo es religión. Todo es obra de la ley, o sea, explicación de doctrina humana. Vamos la obra de la ley. Gálatas 3:10, pero yo iba. Obra de la ley. Entonces, una cosa de la obra de la ley, que era enseñanza, mi omboea, mi rabino cuera, pero ya puede ir propia ley, a por tradición de omboe. A otra cosa era la ley de Dios o la ley de Moisés o la Torah. Allá, ya entendés, a ver. Entonces ya subo omboe la Torah, la ley de Moisés puro. A explicar por ahí te hija, entender lo mitad oñe convertirse. Mi otro y celoso porque siempre hay la ritmo tuya, la música tuya a mí, vamos a ver, vamos a poner pesar carga, vamos a ir la gente fuera a tirar tres mandamientos, no iría a la Torah, acá o forza pa ni pero ahí no cumplir el propio mandamiento, para esta Yeshua hizo para Mateo 23, hizo para hipócrita, pele mina pero ni punure Mateo 23, estaba en la pero hombre a la Torah pero guau pango y catuya ya pues guau en la cátedra de Moisés y no se cuera hombre a la ley de Moisés bueno ya pota pero las obras fuera veo y qué oveja o cargado oveja como que ni me tengo cuando yo cumplían con la propia ley abigo botata me cumplir pa una mía la tema no digo y no pesa ella tuvo iba entonces cuando dice ahí maestro, constituyó a uno maestro, obviamente era maestro de la Torá, maestro de la ley de Moisés, intérprete de la ley que tú ya entendías ahí, pues. A mañana hoy nada yo me veo ñande más luego caigo latinoamericana, 4:11. A veces otro like y dio sus dones, dones de ojos. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Pastores y maestros. Así prepara a los suyos para la obra del ministerio en vista de la construcción del cuerpo del Mashiach. No especificáis ahí. ¿Por qué? Porque es más bien, no recoge ahí. La historia se llama mañana a ver. El amigo, ve. No recoge ahí. A veces con un buen dato, pero no especificáis, no especifica por ahí. UPP y pastores y maestros de ahí. Biblia nueva versión internacional, ¿ve? Tampoco no especifica ahí. Pero se entiende, pues. Tiene que ser maestro la Torah. Bueno, vengo poniendo este y upea. A ver, otra pregunta. Ministerio profético, hey. Ministerio profético. Es lo mismo hoy día que los profetas del Antiguo Testamento y en los tiempos de hechos de los apóstoles. Sí, es lo mismo, padre. PAP Ministerio en 4:11, hoy. No, tú sabes la diferencia. Nada que ver, será. Nada que ver. Los profetas que eran del Antiguo Testamento, se refiere a
a Elías y Samuel y todo, bueno, y si tuvieron discípulos, bueno, ese era su oficio, lo. Oye, manifestar continuo y la Shekina, de continuo ya voy por una vida fuera. Oye, cumplí paite, no sé la Torah hoy. Hoy día, muchos profetizan, pero no quieren saber nada de la Torah. No, la ley no es inde. Esa está hoy dentro del nuevo pacto, hay profetas y también que la ley no iría activo. Vaya a profeta tapea. Este profeta que es guiado por el Espíritu Santo tiene que aceptar la ley del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33 y Hebreos 8:10. Este que profetiza y no acepta la Torá, los mandamientos, a nivel de seguir ese y Yahweh. Te andas ese profeta. Yepeo ni cumpliramos la y yepeo ni cumpliramos la jaeje ia. Siempre ya en cuenta, todos los profetas tiene que superar, o sea, tiene que pasar la prueba de Deuteronomio, capítulo 13. 13 viola, esta mañana. Ni haga añemo aranduce de memoria uja yapoma canaina. Eso Levítico número Deuteronomio Deuteronomio 13. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anuncie señal o prodigio. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosle, no dará oído a la palabra de tal profeta, ni a tal soñador de sueño, porque Yahweh vuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Yahweh vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El mismo ahí pesa solamente que con nombre cambiado en Reina Valera, el mismo. Reina Valera siempre es y Jehová, vuestro Dios. Aprende la diferencia, el mismo ya. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigio. Si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos. Que no conociste y sirvámosle. No dará oído a la palabra de tal profeta. Va, es ICPA. Que o profetizar, oye cumplir a moyepelas o profetizar o oye cumplir a moyepelas es ia. Bueno, mañana epa oye seguir la Torah porque apeo y peaco profetas allá oye cumplir para la ia, pero peje y su pecuera ya adorar a Dios, a pepe violar la Torah, porque la Torah, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, peje y no tendrá otro Dios ajeno delante de mí. Allá, pues ahí. No te postrarán ante ellos, te hará imágenes ni nada. Peaco profeta, oye cumplir para la ia. Y no PM, ya haya adorar a otro dios, o violaron la ley, o violaron la Torah, o seno la Torah, te andas ahí profeta se vaya, es falso. Entonces, hoy día, pea yinde ngoñande yipuruta, pea con ley yinde para los profetas actuales. No hay media juzgan, marique. Pero respondo pregunta. Mañana, oye, cumplieron las ia. Pero o ataponaron la mandamiento o aceptaron la mandamiento, o cumpliéramos los 10 mandamientos, o éramos los 10 mandamientos, o cumpliéramos los 10 mandamientos, pero ya, o pues tú unamos la Shabbat, bueno, a cumplir para la ia, ya por ese, pero o violáramos, o rechazáramos la ley, o oséramos la ley, o modiquéramos la Torah, te andas ahí se va ella, ¿verdad? Esa interpretación a mí hoy, Deuteronomio capítulo 13, verso 1. Pelee paseno todo capítulo 13, pelee pacheta, pero sea le lo más y sumo cuete. Como que venía por andúa. Entonces va, él hoy día va eso para la ñande ya ñaña tendeta ese cuera. No, a mí hoy. Pea la ñande parámetro. Pea vino seña. Si no es endima. Sencillo, copia. Bueno, pero ya respondemos. Sí, porque el adivino no está ahí. Espíritu de adivinación no está ahí. Oye, ¿y cuál tuya? Los brujos también adivinan. Entonces, no es raro que alguien te diga cosas y después se cumpla. Bueno, pues es una adivinación. Pero si es de Yahweh,
¿Está bien dentro del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33 con la ley en su corazón o está rechazando la ley diciendo que es profeta pero está bajo la gracia nomás y que la ley no se tiene que cumplir? ¿A qué pea? ¿A qué pea? Pepe sí. No, sino. Se disculpa don profeta. Se nega tu mairo seguí. De nada ahí de parte de Yahweh yo. Nei dentro del nuevo pacto porque rechazar la ley. No, sino. Bueno. Va a ir el otro. Vean o se interesada con otro ahí el trabajo apostólico. Hoy, las pilas, está la pregunta esa. Y allí ya explicáis en la año de maestro de Jehová. Trabajo apostólico. El trabajo apostólico biomba ella. Hoy día. Trabajo apostólico no consiste, ahora por ejemplo sería de que esa venga tú ya hemos hecho y equivalente, porque la apóstol así como en tiempo de Yahshua HaMashiach, a Goma no vamos. Vemos los apóstoles originales, ungidos y guiados y preparados por Yahshua, actuando en hechos de los apóstoles. Después se corrompieron, está interés y corrompea. O sea, el mandamiento, o ya la Torah, la misma cosa, peco parámetro peña tender a Deuteronomio capítulo 13. Ninguno de estos ministerios tiene que salir de la Torah. Ya sea pastor, ya sea apóstol, ya sea evangelista o maestro, no, cuando tuyo inde upecha, pero bajo la gracia, a que cuando hay cosas y jala mandamiento en bebé, porque un yo potipama o ya bolipama anda por ninguna parte upa. Y este la upecha porque negatumo, allá comparable me voy un trabajo apostólico, un trabajo de un enviado de Ingo a Bebimbe. 4:11 ve. La apóstol competí enviado. Haba Juan Oyapo. Es la Torah, la ley, los mandamientos, o coordinar, o educar, ya es a mí, o esa mapa y que tú, o recope llamado, y que tú o crecer, oye capacitado, pero hermano, la Torah, la mandamiento fuera, las raíces hebreas, y que tú eso seguir, un día más o menos, un misa a escuela y trabajo, mañana apóstol Pablo, un día después ya puedo visitar la congregación, no exhortar, pero todo dentro de la Torah. Ya tú ya vamos a pegarla, ya entender por ahí que apóstol Pablo en ningún momento dejó en contra a Eoige ya recocuri versículo ya me pues a Eoige y que no en contra de los mandamientos, pero sí ya tú ya topa que solamente en contra de la obra de la ley. Ya me y la documento para la obra de la ley. Jamón pa hoy jamón pa topa jamba a que no recoja nada que ver con la ley de Moisés. Apóstol Pablo es la ley. Allá topado este versículo ya me que esa bombo es la ley allá. Anda güey se ve más ver porque te está la de audio. Basta con decirte Romanos 3:31. Usted y que la de Jerobiáramos recordamos fe. La defendo violáis, o sea, la defendo anuláis la ley. No anuláis la ley. No está nula la ley. La fe no anula la ley. Entonces, ya me mandado ina a mañana se hora y nace por zapaiteina, pero ya reforzar allí al año de acerca de la ley que está vigente. Luego, por la fe invalidamos la ley y el apóstol Pablo, Romanos 3:31. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ñandepe ya quiero, ya Yahshua HaMashiach ya confirmar la ley. Entonces, ya topaba ahí Romanos capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y a ver, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Todos los que viven carnalmente no quieren obedecer la ley de Dios, no se sujetan a la ley. Entonces, la ley está vigente. Y Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Otra vez él dice que se deleita en la ley. Entonces, hay una parte donde dice que, estoy buscando, a ver tu página. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. La ley es espiritual. Entonces, ya ese versículo, por ejemplo, en ese tiempo, hay no cuanga porque pega otro tema. Acá no iría en contra de la ley. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Hoy pedí parte y Romanos 7:8, y más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley, no hay pecado, mi querido oyente. Hoy si y la ley llegó hoy la pecado en baere, porque primera de Juan 3:4, y que pecado es transgresión de la ley. A Pablo y claro y tereigo, Romanos 7:8, sin la ley el pecado está muerto. Quiere decir que dere pecado, quiere decir que transgredir la ley. La ley es muy ingobellido. La ley está viva, porque todavía hay pecado. ¿Me pillaba? De pecado, quiere decir que la ley no existe, porque es transgredir la ley. A la ley no hay por y no la pecado no hay por y no hay curi. Pero más cuando pecáis, quiere decir que la ley hoy. Bueno, pero otro tema. Veamos a pite inda ya. Oye, temo eso. No aplicando hoy a heteroetea, ya sea apóstol, ya sea pastor, ya sea profeta, ya sea evangelista, ya sea maestro, ni peteía, ni catuija de cuera once la torawi. Por y peteín lugar alguien, ni peteía a oficio orecoajina la once abuela torawi. Cada niña tendría a nadie que cuera. La primera mujer coge esta iglesia, haré ayudar a su pecuera hina, repitiota su pecuera o cumplir jamás la mandamiento mía. Bueno, podríamos decir que sería un trabajo apostólico, pero ponerte el título así y estar transgrediendo la ley y enseñar contra la ley y decir que son apóstoles, que dicen ser apóstoles y no lo son, ellos me pillaba. Entonces, pues ahora ya pillada, si están dentro del nuevo pacto, cumpliendo y enseñando la ley y los mandamientos, según Jeremías 31, 31, 33 y Hebreos 8, 10, sería diferente, ¿verdad? Y si están haciendo un trabajo, ya es a y el apóstol Pablo a o visitar, o putinó, o animar, o exhortar, o se convoé, o se sapea, convoé la Torah, como poner líderes, como eran allí la Torah. Ese era el trabajo del apóstol. Y si hoy nadie está haciendo eso, pues eres el apóstol. ¿Verdad? Tema, título puede ser, pero ministerio así, como era eso, verdadero apóstol. Oye, pues, ya voy la tema. Bueno, vaya todo falta. Claro. Y el evangelista es el que viene y anuncia todo lo que Yeshua enseñó. El que traspasa la enseñanza del maestro Yeshua HaMashiach. La mayoría de los discípulos eran evangelistas. Cuando alguien está anunciando lo que Yeshua dijo, esto está pasando la buena nueva. La buena nueva. Uno. Y sí o sí, cuando hace eso, no puede separarse de la Torah. Ni que tú y oye separado la Torah. Porque la buena nueva es la Torah.
La buena noticia es la Torah, es la ley, es la interpretación correcta de la ley. Apaya ya pongo que tiene explicación. O si tima para la iglesia antes de Yeshua, o si tima para la buena nueva, la buena noticia, allá topa que sí. Allá me embaité el versículo bíblico, guri, que la Torah era la buena noticia. Que la iglesia, la congregación de Yahweh ya existía porque ese era Israel que estaba en el desierto. Hebreo capítulo 4, pues ya topa para la respuesta. Bueno. Por último, o para cuestión, más vean una, ya responde mina su vez, y preguntas. Pero maestro no hay que hacer la oí para la hombo, la Torah de bamba, el hombo, ando hija, hay que hacer. No, que hace caina, anotaguri, vamos que te hace cambiar por la me, era soy una ley respuesta. Ale, coguri. Hace caja a topa hoy. No, amina. ¿Qué enseñaban estos maestros a los que tenían que anunciar la buena nueva? Es con a maestro la hombo e a la con a o predicata ave. Es con a maestro la hombo e a la congregación, según Efesios 4:11, o cristiana la congregación de los santos. Es con a maestro la hombo ea. En Tito 3:13, Tito 3:13, y cenas. Y mandó a cenar, y usted que pedir maestro o intérprete de la ley. Maestro de la ley. Maestro que interpretaba y enseñaba la Torah, amigo querido, o la ley. Entonces, Tito 3:13. Se pegan bastante de el versículo, pero ahorita que te lo hacen a veces algunos ahorita hay trabajo javen va es hoy hacemos las respuestas hoy a veces se deja hoy vea ya en duda las y han a veces camina en divar o sea no van a hacer hora libre y ya se espera y cuál se te iba Tesalonicense Timoteo Tito 3:13 anotagurima eva ya topado espera na amena Acenas intérprete de la ley. Imagina. A Apolos encaminarle con solicitud de modo que nada les falte. Apóstol Pablo Ina bebe Timoteo mía cena intérprete maestro de la ley. Voy a interpretar la ley ya tenemos a lo gentile convertido. Ahí está maestro de la Torah. No, era maestro de cualquier cosa. Cuando ahí en Efesios 4:11 y mandó a la maestro, el maestro de la Torah. Primera de Timoteo 1:5-7. Primera de Timoteo 1:5-7. Ya, ¿cómo imagínalo ahorita? A veces aguanta y migna. Detalle de preguntas. Ya responde pata. Primera de Timoteo 1:5-7. Primera de Timoteo 1. Hago segunda y nada. Timoteo 1:5-7. 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de la cual cosa desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Ya, vejina. Doctores de la ley, maestro de la ley, maestro de la Torah, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman esa esta y yo lo sea con la Torah vos no entendéis no ñembo escaila o entender por nada acuera entender haishanem o ya pete un boye apaite jacoigo seina be judaizar upebio seina be cristiano mesiánico uahina con angambo elo mitame o yucamo o besala cada pascua entender vai paiteja o le pechan de moya petecho a veces y no. Parece y oí cena, de ya le cola maestro de la ley. Bueno, apóstol Pablo oí me capacitarme. Intérprete, venimos ellita. A ver ya topa allí otro rastro de que sí realmente oía entre los hermanos, los maestros o doctores de la ley. Pero a ver, pesa oía que ahí la anda a ella, oímos maestro de la ley.
Oí la oñembo apóstola, oí la oñembo discípulo, oí la oñembo profeta, oí la oñembo pastora, oí la oñembo maestro de la ley. Entre los discípulos, o carulo mitane. Va este código. Bebe la abotima la se prueba la oye urea que se y oí para especificar para maestro de qué. No pagó Esteban. Esteban Goma no. Esteban. El que murió anunciando, el que murió acusado por estar en contra de la ley, el discípulo. Ese era Esteban, pero ese no es. Ahí no dice que él pues, era maestro de la ley. Lo mismo Yure se era para maestro de qué. Pues. Esteban Goma no, algo cierto, algo defender la ley. Él murió defendiendo la ley porque a él le acusaron, ¿no? Muy falso testigo. O Yucajamuasu Bejicuey. Mi falso testigo es hija en contra de la ley. Van hoy hecho 6:13 veina. Quiere decir que yo predicar la ley, guri. Porque en eres muy y la falso testigo allá. Donde comprobajan al hermano fuera ver que hubo también discípulos que murieron, que murió por predicar la ley. Y ahí en Hechos 6:13 está muy claro. Que como hay falsos testigos y que oyucan a Esteban ve, hay falsos testigos y que en contra de la ley de Moisés. Quiere decir que él estaba a favor y que él predicaba esto como todos los discípulos. ¿Vale? Pero hoy pone ahí dentro de las preguntas. Bueno, habíamos ella pues venían en día poco de día ahora voy a agradecerte y PM voy ya pues acabe. Y a mí deseo y me de provecho PM a cope yupona vendré cobe con ambas ella es hina. Ya uko imagina ko nya de cari ko mi. A FM y to pata boko y tente. Ya cope de programa era hina. Natural, hermano, fuera. Shalom, bendición.